Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los participantes de la Cumbre Mundial de Naturopatía. Soy el doctor Raúl Antonio Antesana Sarabia, iridólogo, naturópata y psicoterapeuta. El tema que voy a tratar hoy es evaluación naturopática mediante la iridología en el ámbito de la psicosomática y la neurociencia. Quiero decirles que yo soy el creador de la iridología psicosomática, método ANSAR, uno de los primeros iridólogos en crear un sistema a través del cual, a través de la iridología, se puede hacer un diagnóstico psicológico de la persona sin que ésta pueda abrir la boca siquiera, porque el iris es tan preciso en sus evaluaciones y en su diagnóstico que se puede hacer diagnósticos precisos y maravillosos. Entrando en tema, ese es mi currículum. Para quien no me conoce, le pido por favor que lo lea, que se interese y se meta un poquito en lo que yo realmente hago y qué es a qué me dedico. Introducción. Actualmente la sociedad moderna experimenta una epidemia de trastornos mentales. El manual diagnóstico de trastornos mentales más reciente enumera 297 trastornos mentales, casi 300. Esta presentación se adentra en el corazón del cerebro humano, explicando de forma sencilla y coherente el origen de los problemas cerebrales y en la mente del individuo, relacionando sus traumas y enfermedades psicoemocionales con las diferentes áreas cerebrales. En iridología contamos con mapas topográficos del iris. Yo utilizo este mapa creado por el doctor Celso Batelo de Brasil, una eminencia en iridología. Perdón, las áreas verdes corresponden a todo lo que son influencia y zonas cerebrales. Las áreas azules corresponden a la parte emocional, al cerebro emocional, y las áreas anaranjadas corresponden al cerebro eh, reptiliano o cerebro biológico. Las áreas cerebrales que vamos a estudiar son las siguientes: funciones ejecutivas, funciones motoras, somatosensoriales, funciones visuales, regulación emocional, la atención, la memoria y la zona auditiva o preauditiva. El cerebro virtual. El cerebro virtual es aquel que no está formado por órganos físicos. Está formado por la relación de funcionalidad y de integración mental, psicomental, que tienen las áreas del cerebro. Y en estas áreas principalmente se encuentran la zona preauditiva correspondiente a las áreas de Brodmann 41 y 42, la zona previsual con el área 17 de Brodmann, la zona de Wernicke, eh, que corresponde a la zona 22, zona de Wernicke, a la zona 22, 39 y 40. La zona preauditiva es esta de aquí y esta de aquí. La zona parietal es esta de aquí, de arriba, toda esta parte de aquí arriba del cerebro, que corresponde a las zonas 3, 1 y 2. El área temporal, que engloba todos los glóbulos temporales, todo el glóbulo temporal, y el área de Broca, esta de aquí, que corresponde a perdón, esta de aquí, que corresponde a las zonas 44 y 45 de las áreas de Brodmann. Estas zonas están organizadas en la corteza cerebral en distintas circunvoluciones y lóbulos, formando una red funcional compleja
para el procesamiento sensorial, lenguaje y control motor del cerebro y del individuo. Estas son las zonas de Brodmann. Brodmann clasificó 52 regiones, es un científico alemán, Corbinian Brodmann, que en el siglo XX clasificó y estudió todo el cerebro, dividiéndolo en estas 52 zonas o regiones cerebrales. La funcionalidad del cerebro. El cerebro funciona como un sistema integrado y holístico, es decir, no funciona solamente por zonas y órganos de forma aislada. Todas las áreas del cerebro funcionan apoyándose unas a otras y transmitiendo sus informaciones y sus neurotransmisores y el ATP y todas las hormonas necesarias que participan, no solamente las hormonas, también la electricidad positiva y negativa de todo nuestro cerebro, que va formando la plasticidad que permite adaptaciones a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, si una persona sufre un conflicto, un trauma, o elabora una ley personal, elabora un conflicto que no puede resolver durante toda su vida, el cerebro va con esa plasticidad amoldando y creando nuevas condiciones para que la persona pueda vivir en equilibrio. El cerebro siempre va a tender a equilibrar las cosas hasta para poder mantener la coherencia de funcionalidad y de vida del individuo. Comprender las estructuras del cerebro y sus funciones es la clave en la iridología psicosomática, para darle así un enfoque terapéutico y también poder hacer una psicoreprogramación, una psicoterapia o algo que pueda modificar la fórmula psíquica y la fórmula química que se elabora en el cerebro. Cuando una persona tiene un trauma, elabora una neurocinta, es decir, un conjunto de neuronas reciben esa información y la van reciclando en una neurocinta que funciona toda la vida. Si no se entra en el subconsciente a través de una situación o una técnica psicoterapéutica, no se puede reemplazar esa neurocinta o la información de la neurocinta en el cerebro. Y esa información correrá toda la vida. Por lo tanto, tenemos que entrar en estados alterados de conciencia para poder eh, entrar al subconsciente, buscar a través de la regresión eh, esa neurocinta, desprogramarla y reprogramar y crear una nueva información en la misma neurocinta para que la persona pueda cambiar su fórmula psíquica y su fórmula bioquímica. La fórmula bioquímica es sumamente peligrosa porque esa es la que a lo largo del tiempo va a crear la enfermedad física. Entonces, primero vamos a armar una fórmula psíquica. Esa fórmula psíquica va a drenar hacia el cuerpo bioenergético, hacia los conductos de energía. Y ese cuerpo bioenergético alterado va a alterar la funcionalidad del órgano y de esa manera se va a crear la enfermedad. También necesitamos conocer las cuatro esferas del ser. El ser humano se compone de cuatro esferas fundamentales: la mental, emocional, física y la esfera espiritual. Cada esfera evalúa y trabaja en la iridología psicosomática para un tratamiento integral. El examen psicosomático se realiza a través de un análisis del iris. Observar y registrar manifestaciones de cada esfera ayuda a identificar causas y ajustar la intervención terapéutica o psicoterapéutica. La esfera mental.
En la esfera mental vamos a buscar los aspectos cognitivos, incluye funciones cognitivas como memoria, lenguaje, afasia, gestualidad, apraxia, reconocimiento, agnosia y funciones ejecutivas y visoespaciales que permiten que la persona pueda tener un equilibrio mental. El diagnóstico, tanto en PRT, que usa una anamnesis y evaluación neuropsicológica, como en la iridología psicosomática, es a través del iris, a través de las áreas que vamos a encontrar en el iris. El examen neurológico o la ayuda de un médico o de un neurólogo en la esfera mental es importante. Revisar los pares craneales, la motricidad, lo sensitivo, la coordinación, los signos meningios, la marcha, etcétera, etcétera, es sumamente importante para corroborar el diagnóstico que nosotros vamos a dar. En la esfera mental, la mente sutil genera esferas de energía mental pura que se condensan en materia, es decir, todo pensamiento tiende a materializarse, a hacerse realidad en la vida de la persona. Los yogis de la India dicen, tú eres aquello que piensas, es decir, nos convertimos en aquello que pensamos, así como también nos convertimos en aquello que comemos. La desprogramación y reprogramación crean nuevos patrones neurológicos y energéticos. Esto quiere decir que no solamente basta contratar a una persona a través de la naturopatía, de la homeopatía o del reiki o de la sanación bioenergética espiritual. Como dije anteriormente, necesitamos entrar profundamente en el subconsciente y desprogramar esa neurocinta o esas programaciones neuronales que forman una red neuronal que está afectando psíquica y emocionalmente a la persona. Los pensamientos y los sentimientos tienen formas energéticas que pueden potencializarse y eliminarse. Cuando una persona entra en conflictolisis, entra en un proceso de conflicto psicoemocional, su primera disfuncionalidad va a ser energética y la segunda va a ser orgánica. La visualización creativa y la voluntad son herramientas potentes para la reprogramación positiva. Entonces, cuando una persona va a tomar un remedio naturopático, homeopático, etcétera, etcétera, a la vez que está tomando debe mentalizar el proceso. Este producto, este remedio o estos componentes me van a ayudar a mejorar mi salud y visualizarse de esa manera, dando por hecho que aquello sí va a ser efectivo. En la esfera emocional nos, nos da la idea de la conducta psicopatológica. Aquí es donde en lo emocional la patología comienza a manifestarse. A veces los conflictos mentales solo son diagnosticados como eh, alteraciones mentales, neurológicas o mentales. En cambio, cuando se mezcla la psiquis y la emoción, ahí se convierte en una patología. Incluye trastornos emocionales como ansiedad, depresión, ira, agresividad, delirios, alucinaciones. Reacciones emocionales intensas afectan conducta y crean neurocintas que afectan órganos físicos. El estado emocional perturbado puede desencadenar enfermedades inmunológicas y crónicas. Emociones positivas ayudan a la recuperación y estabilización de la salud. La importancia de diagnosticar conjuntamente lo mental, emocional y físico para una buena sanación holística. Eso es importante. Importancia de las emociones en la salud. La expresión adecuada de emociones evita enfermedades psicosomáticas. Cuando la persona se reprime, se enferma. Cuando la persona convierte aquel conflicto o aquella situación en su sombra, se enferma.
Emociones negativas crónicas predisponen a disfunciones orgánicas, es decir, cuando se mantiene un estado de conflictolisis que dura de 1 año a 10 años, a 20 años, entonces en el iris se van a reflejar signos, señales que están mostrando esa cronicidad desde una inflamación a una lesión abierta, a una laguna, a una cripta, a una lesión crónica y a una lesión degenerativa. Entonces, esos signos iridológicos nos están mostrando la cronicidad emocional o psicoemocional que tiene la persona. Alcanzar el equilibrio emocional, mental y sentimental fortalece la recuperación frente a las enfermedades. Entonces, ese equilibrio emocional lo vamos a alcanzar cuando hagamos terapia holística. ¿Qué significa terapia holística? Significa que nosotros, gracias, eh, vamos a tratar a la persona tanto orgánicamente como energéticamente, como emocionalmente, como mentalmente y como espiritualmente. Es decir, esos cuatro aspectos de las esferas del ser son sumamente importantes para que nosotros podamos generar una salud integral. Cuando hablamos de medicina holística, a veces pensamos que es el utilizar diferentes herramientas que nos permitan tener los elementos necesarios para hacer un tratamiento. Pero no pensamos en que holísticamente la persona tiene que trabajar física, orgánica, biológica, energética, emocional, mental y espiritualmente. La enfermedad es un desequilibrio que afecta el organismo y su plan de acción integral. Es decir, todo organismo tiene un plan de funcionalidad. Todos los días nos levantamos inconscientemente ejecutando un plan biológico de vida para ese día y para los próximos días y para el resto de nuestros días. En la esfera física. La memoria celular y la salud física. La memoria celular es sumamente importante. En la psicoreprogramación trascendente PRT, cuando una persona respira intensamente en forma pendular, manteniendo un ritmo, una tónica y entra en estado alterado de conciencia. Cuando la persona entra en estado alterado de conciencia, inmediatamente a los 10 minutos de entrar, de respirar, entra en estado alterado de conciencia, la primera cosa que se manifiesta es los somáticos, es la memoria celular. La memoria celular se libera, es lo primero que aparece. Y cuando aparece estos somáticos los podemos asociar o linkar a ciertos conflictos, traumas, leyes personales específicos negativos que la medicina psicosomática ya ha identificado con propiedad. Entonces, esa salud depende del bienestar integral de todo el cuerpo, de la mente y de las emociones, manifestándose en un óptimo funcionamiento orgánico. Cuando el cuerpo está sano, la salud mental y emocional también suelen estar equilibradas. Cada átomo, cada célula de nuestro cuerpo está influenciado por pensamientos, emociones y sentimientos. Existen tipos de memoria que influyen en la función celular, genética, epigenética y episódica. Más adelante vamos a ir viendo todo eso. La influencia del miedo y la programación celular. Muchas personas, yo soy psicoterapeuta, he creado el sistema psicoreprogramación trascendente. Es un método psicoterapéutico que utiliza respiración intensa,
regresión, limpieza psíquica, autorreprogramación para eliminar las neurocintas y reprogramar a la persona que está enfermándose, porque ya sabemos que detrás de toda enfermedad, en un 99%, existe un trasfondo psicoemocional. Entonces, muchísimas personas vienen a mi consulta con síndrome de pánico, principalmente ahora, en este último tiempo, cuando el pánico mundial se ha desatado y las alteraciones biológicas están a la orden del día. Entonces ahora ya no hablamos de cáncer, hablamos de turbocáncer, ya no hablamos de enfermedades cardíacas, estamos hablando de eh, problemas cardíacos serios en niños, en jóvenes, etcétera. Entonces hay un miedo global, una masa, la gran mayoría de la masa humana está sufriendo de pánico, de síndrome de pánico. El miedo se agrava en la memoria celular y condiciona la percepción y la reacción ante todo el mundo. Es decir, tenemos un cerebro reactivo, reaccional, un cerebro visceral que no piensa, solo reacciona. Y ese cerebro es el que está en este momento totalmente desequilibrado. Las experiencias basadas en miedo generan respuestas fisiológicas negativas y pueden activar genes relacionados con enfermedades. Esto quiere decir que si estamos manteniendo un miedo constante, lo primero que vamos a hacer es entrar en eh, estrés, luego del estrés en pánico y luego viene todos los desequilibrios funcionales, endocrinos, inmunológicos, etcétera, etcétera. La memoria celular con registros negativos influye en el ADN, o sea, fíjese, cada vez que nosotros estamos manteniendo un pensamiento caótico, repetitivo, negativo por 20, 30 años, influye en nuestro ADN y en nuestro ARN, manifestándose a través de patologías. Comprender ese miedo como un programa que permite trabajar su desprogramación y psicoterapéutica es el motivo por el cual estamos haciendo esta conferencia y el motivo por el cual me he puesto a estudiar durante más de 2 años, fuera de lo que ya estudié con la iridología psicosomática, para hacer este libro que les voy a mostrar, que les voy a presentar, que se llama Iridología psicosomática y neurociencia. Perspectivas psico, neuroinmunológicas y biológicas. La psiconeuroinmunología destaca como emociones negativas, como las emociones negativas debilitan el sistema inmunológico. Los estudios son profundos, no es cuestión de que, es una información, no. Son estudios que llevan más de 2 décadas en cuanto a psiconeuroinmunología y también la psiconeuroendocrinología, que estudia la influencia de las emociones en la producción hormonal. Fíjense, ya estamos cazando no solamente las esferas mentales, sino también estamos comprobando que la ciencia médica va avanzando en la misma dirección que nosotros vamos avanzando con la iridología genética, con la epigenética, etcétera. La psiconeuroinmunoendocrinología integra las interacciones entre el sistema nervioso endocrino y el sistema inmune. Fíjense qué importantísimo estos estudios que nos van a dar resultados en poco tiempo acerca de cómo las personas se enferman a través de su sistema inmunológico, de su sistema endocrino y de su sistema neuronal, los tres juntos funcionando en un solo
tema en un solo conflicto, en un solo trauma, en una sola emoción que afecta a un área del cerebro. Y esa área del cerebro a su vez va a crear una eh, fórmula química, una fórmula psíquica y una fórmula química. Y ahí ya vamos a ir a estudios mucho más profundos, porque ya sabemos de la química del cerebro, ya sabemos que el cerebro funciona a través de reacciones hormonales, neurotransmisores, ATP y química. Entonces, estos avances incluyen todo lo que es la gestión del estrés, efectos positivos de la meditación, de la psicoterapia, importancia del equilibrio emocional en la salud. Bien, ahora entramos a otra área. ¿Qué áreas cerebrales del iris tenemos que ver para poder hacer un diagnóstico de neurológico o neuropsíquico? Están marcados así. En el iris izquierdo, en sentido antihorario, tenemos de las 12 a la 1 hacia el centro, incluyendo la pupila, la orla pupilar interna, el collarete, el área del intestino y las áreas de las glándulas, las áreas de los órganos y las áreas externas. Entonces tenemos este cuadrante que incluye de las 12 a la 1 y a las 11 y en sentido antihorario de la 1 hasta las 11 y hasta las 12. Vamos a ir develando esto. Entonces, en el iris izquierdo vamos a ver el área auditiva, área visual y área cefálica. Este es todo el área cefálica, el área auditiva y el área visual. Y en el iris derecho lo mismo. Vamos a estudiar todo eso. Ahora lo vamos a traducir en un mapa. En un mapa. Entonces vamos a ver aquí abajo la pupila, el área del estómago, el intestino delgado, el colon transverso, la hipófisis, el lóbulo frontal, el parietal, cuerpo calloso, el lóbulo occipital, el lóbulo prefrontal, el área del sueño, la epífisis, el lóbulo temporal, el área mental o inteligencia mental, el habla aprendida, la personalidad y ego, los cinco sentidos, la vitalidad, el sensorio y locomoción que viene con el parietal, la inteligencia y la obsesión, la sexualidad mental, la esquizofrenia, epilepsia y el bulbo, el mastoides, etc. Y en el iris izquierdo tenemos lo mismo, solo que al revés, ¿cierto? En sentido antihorario y sentido horario. Las señales que podemos encontrar: rayos solares, inflamaciones, lesiones abiertas conjuntas, lagunas en formación, lagunas gigantes, lagunas crónicas, criptas en escala, lesiones crónicas, lesiones degenerativas, anillos nerviosos, manchas de melanina, anillos nerviosos y problemas de sistema nervioso autónomo, sistema inmunológico, rosario linfático, lesiones degenerativas crónicas, eh, problemas de colesterol y lagunas y criptas y degeneración. Estamos hablando de una densidad 4 o 5, a problemas en el área de la circulación, problemas en el área, la costra escamosa, toxinas, etcétera. Vamos a encontrar todo eso en el área, en el cuadrante mental. Y veamos el tiempo de una cripta. Para que aparezca una lesión abierta,
una lesión abierta en el iris, puede pasar unos meses para que aparezca una laguna, unos 3 años, para que esa laguna se convierta en una cripta, en una lesión crónica, van a pasar 10 años. Para que esa cripta se convierta a lo largo en una lesión crónica, unos 20 años. Para que la persona esté degenerada orgánicamente, el órgano o los órganos estén degenerados, aparecerá una lesión degenerativa. Entonces estamos hablando de que las enfermedades, los conflictos se prolongan hace largo tiempo. Entonces dice, en la iridología psicosomática, una cripta representa un proceso de conflictólisis y un archivo en el subconsciente, o sea, neurocinta, que actúa sobre la mente reactiva, donde el conflicto se arraiga definitivamente. Estos conflictos se experimentan, han entrado en fase de gravedad y cronicidad. Por lo tanto, el órgano donde se ubica revelará psicosomáticamente qué tipo de conflicto experimenta la persona y cómo influye en la salud de su órgano. Según las leyes de Hammer, esta persona experimentará un proceso de resignación dolorosa y de conformidad que le cuesta la vida. Es decir, si no resuelve su problema, se enfermará. El conflicto cerebral ha evolucionado en un foco irritante o en un edema con microlesiones tisulares que necesariamente deben ser drenadas al sistema u órgano que las repite. De lo contrario, el cerebro seguirá sufriendo el impacto de la carga psíquica negativa. El cerebro transfiere las lesiones tisulares, microperforaciones, al órgano físico que se reparan rápida y repetidamente, manteniendo así un proceso de cronicidad sin fin. La lesión crónica. Ya he hablado del tiempo de la lesión crónica. Al igual que la cripta, estos signos indican que la persona ha establecido un conflicto potencialmente mortal, conflicto lisis, pero este se ha agravado mucho más, volviendo la lisis crónica. La lesión crónica indica procesos crónicos, intoxicaciones, órganos degenerados o con funcionamiento alterado, reumatismo, cáncer y tuberculosis. La lesión degenerativa. Esto demuestra que el órgano o la enfermedad se ha vuelto irreversible. La corteza retiene una neurocinta cuya fórmula psíquica a su vez contiene una fórmula bioquímica que modifica el ATP de la célula, adenosintrifosfato, destruyendo las mitocondrias y produciendo degeneración tisular y el colapso celular apoptosis. Entonces, para ir resumiendo esta charla, esta introducción a la neurociencia, en la iridología psicosomática y neurociencia, quiero mostrarles un capítulo, un título del libro Iridología psicosomática y neurociencia. Y vamos a ver un ejemplo del lóbulo temporal, qué es lo que se tiene que estudiar. Entonces, aquí vemos el iris izquierdo y el iris derecho en números. Estos números corresponden a este número 37 y el lóbulo temporal a la parte literal de eso. Entonces hay una primera parte, no lo he grabado todo, solo la primera parte que ya es bastante amplia. Y esta cartografía o topografía iridiana, el número 37, es más fácil de recordar. Entonces vamos a revisar las zonas de Brodmann correspondientes, el córtex auditivo primario, áreas 41-42,
cortes auditivo secundario área 22 y afasia de Wernicke o afasia sensorial o afasia virtual del cerebro, ¿cierto? Aquí tenemos el lóbulo temporal y en el libro no voy a explicar todo, simplemente voy a leer los títulos para que después usted pueda eh, tener esta conferencia, este video grabado y lo pueda ver con calma, porque me quedan solo unos minutos más para poder explicar lo que me ha llevado años, años estudiar y entender. Lóbulo temporal, funciones, las zonas de Brodmann correspondientes, la manifestación orgánica, qué enfermedades se producen en este lóbulo temporal, la esfera mental de este lóbulo temporal, que es la parte psíquica del lóbulo temporal. Luego tenemos, mm, bueno, no consigo leer aquí, ¿cómo puedo bajar esto? Esta flecha. Entonces, después de una convulsión del lóbulo temporal se puede experimentar lo siguiente. ¿Cuándo se puede experimentar una convulsión del lóbulo temporal? Un golpe, un impacto psíquico, un impacto emocional puede llevarnos a una parálisis, a una afasia temporal. ¿Y qué es el lóbulo temporal? El lóbulo temporal es el que controla nuestras manos, es el que controla nuestros pies. Entonces, cuando hay eso, lógicamente estos órganos se van a ver influenciados. Entonces, en un periodo de confusión, dificultad para hablar, incapacidad para recordar lo ocurrido durante la convulsión, desconocimiento de haber tenido una convulsión, somnolencia extrema. En la zona de Wernicke, la fascia de Wernicke, afasia sensorial, incluye la comprensión del lenguaje oral y escrito y la producción de un discurso significativo. Entonces, a veces cuando vienen las personas, nosotros al hacerle una repertorización, a hacer un análisis y hacerle las preguntas adecuadas, vamos a ver sus gestos, su posición, su fisionomía, etcétera, etcétera, un montón de cosas que nosotros vamos a ir buscando. ¿De qué está enferma esta persona? Pero si hemos identificado en el iris y volvemos a hacer algunas otras preguntas más al paciente, vamos a poder encontrar esa afasia sensorial. Luego vamos a ver causas de la alteración del área de Wernicke. En la esfera emocional vamos a ver todas las emociones que están implicadas en el lóbulo temporal. Mi computador no está muy bien y no me deja avanzar. Entonces, en el lóbulo temporal eh, tenemos afectividad y memoria, tenemos sentido auditivo, incluso depresión mayor, lóbulos límbicos, la corteza órbito-frontal y también pueden presentarse alteraciones sensoriales. Ya pues, mil disculpas, mil disculpas, mi computador no está muy bien. Esfera física. En la esfera física vamos a ver todos los problemas neurobiológicos, todo lo que significa que no estamos funcionando físicamente bien. Entonces vamos a tener convulsiones, una aura episódica respecto a todo lo que nosotros vamos. Eso es la cuestión de estudiar. Área asociada al sistema límbico nos facilita la motivación, regula las emociones, promueve la regulación de la conducta sexual, facilita el aprendizaje, promueve el desarrollo de la personalidad.
El lóbulo temporal, ahí tenemos varias partes del lóbulo temporal, la ínsula anterior, la ínsula posterior, el síndrome, los síndromes temporales, área de asociación parieto-temporal occipital, es decir, son temas de estudio. Luego, en la manifestación orgánica, el lóbulo temporal va a presentar las patologías, trastornos auditivos, agnosia auditiva, trastornos de percepción visual, trastornos del lenguaje, trastornos de la memoria, epilepsia del lóbulo temporal, síndrome de Kluber-Bucy, integración multimodal, memoria, lenguaje, etcétera, etcétera. Luego viene la afasia. Y con la iridología psicosomática vamos a poder hacer el diagnóstico de esta área y al hacer el diagnóstico de esta área, entonces tenemos que revisar eh, las programaciones del lóbulo temporal negativo. Debemos saber, si no sabemos de memoria, por lo menos tener el libro como texto de apoyo para ir buscando a ver qué hay en el lóbulo temporal, qué es lo que puedo encontrar de eh, problemas neurológicos o problemas funcionales cerebrales en el área temporal. Entonces, dificultad de memoria, apego emocional excesivo, traumas y miedos, enfermedades asociadas, trastornos de ansiedad, trastornos de memoria, trastornos de sueño. En el contexto de la psiconeuroendocrinología y neuroinmunología, la programación negativa del lóbulo temporal también puede tener un impacto significativo en la salud. Entonces tenemos programaciones negativas, estrés crónico, traumas, miedo, enfermedades asociadas como trastornos de la memoria y el aprendizaje, trastornos de ansiedad y estrés, trastornos de sueño, etc. El perfil psicológico de estas personas, conflicto con la memoria y las emociones, conflicto debido a no poder procesar eventos inmediatos en la memoria reciente y de largo plazo, conflicto de no poder almacenar, guardar y recuperar recuerdos remotos, conflicto de no poder entender el idioma. En la fase activa del conflicto, entonces conflictolisis, dormido o despierto, las neuronas cerebrales producen actividad eléctrica variable, entonces es por eso que se habla de epilepsia del lóbulo temporal. En la fase de resolución, también las convulsiones del lóbulo temporal pueden provocar la contracción del hipocampo, la parte del cerebro responsable del aprendizaje y de la memoria. Y luego tenemos una reprogramación automática o recupero la esencia de mi vida, eh, estimulo mis ganglios basales y la amígdala para recuperar mi memoria, creo nuevas neurocintas con nuevos propios programas, me comunico con un lenguaje claro para mí y para los demás. Y por último, si usted quiere indagar acerca de todo lo que he revisado y estudiado, entonces tenemos una bibliografía y también las fuentes, hay muchas más fuentes, por supuesto. En el libro muestro una infinidad de fuentes para cada uno de los lóbulos del cerebro, partes del cerebro, etcétera. Puede corroborar con estas fuentes y mostrarles que tengo el libro de iridología psicosomática desde el 2009 a la fecha. Es un libro que contiene más o menos unas 750 páginas con fotografías a todo color. Y por último, la iridología psicosomática y la neurociencia. Y me complace anunciar a todo el público, a todas las personas que están participando en este congreso, que este libro, esta publicación está liberada. Todas las personas que quieran tener este libro en forma gratuita, por favor les pido que puedan contactarse. Ahí está mi email y mi dirección y les mandaremos por Google Drive todo el libro. Muchísimas gracias por dejarme participar en la Cumbre Mundial de Naturopatía. Espero que este tema
aunque 45 minutos no es suficiente, he ido muy corrido para poder cumplir más o menos con la idea de que puedan tener una idea de lo que es la iridología psicosomática y la neurociencia. Muchas gracias y hasta pronto.